Buenas noches. En el momento de la salvación, como creyentes, se da el primer paso. Y a partir de ese punto, caminamos en una relación con el Señor. Y este caminar, este viaje debería ser una de las experiencias más emocionantes de la vida. Porque estamos aprendiendo a conocer a nuestro Salvador y a cumplir su voluntad. Y a cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer. Cualquier camino es más fácil si uno conoce a alguien que lo ha recorrido antes. Y por eso vamos a la palabra del Señor. Porque gracias a Dios tenemos la Biblia, la cual está llena de maravillosos ejemplos de personas que transitaron el mismo camino en el que estamos nosotros hoy. Tú y yo no somos los únicos. Tú y yo no somos los que estamos empezando. Tú y yo no somos los que estamos recorriendo. Ya otros han recorrido el camino. De pronto las dificultades, de pronto las circunstancias no serán iguales para todos. Pero el camino de llevar, de ir hacia el Padre, de caminar con Jesús, de ir de la mano del Padre y del Hijo, muchos otros también lo han recorrido. Y cuando nosotros miramos ese camino de fe, podemos ir a la Biblia y encontramos a Abraham, un hombre que experimentó tanto confianza como confusión en su caminar con Dios. Y entonces al leer la historia de Abraham encontramos éxitos, encontramos fracasos, encontramos certidumbre, encontramos duda, encontramos experiencias en esas cumbres hermosas, pero también encontramos desesperación en esos valles. Muchas personas piensan que es creer algo en lo que puedan estar seguras. Para el cristiano, la fe es también un camino. Isaías 46, 9, 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo que de venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y por eso debemos entender que Dios nunca hace nada al azar, nunca hace nada porque se le ocurrió, nunca hace nada sin un plan. Siempre sus propósitos han sido fijados y han sido cumplidos desde la creación y se cumplirán en todo tiempo. Por eso es hermoso entender que el Señor tiene planes para tu vida, para mi vida. Pero la única manera de descubrirlos es recorriendo el camino. Y ese camino hay que recorrerlo con fe. Y ese camino hay que recorrerlo con Él. Muchas veces no entendemos todas las vueltas, todos los giros a lo largo del camino. Pero sí podremos confiar en la fidelidad y en el poder ilimitado de aquel que nos guiará. Y qué hermoso es confiar en Él. Y entonces, tomando a Abraham, cuando Abraham escuchó la voz por primera vez, no tenía idea de que su historia quedaría registrada y que sería leída por las generaciones futuras. Y gracias a que fue fiel a dar ese primer paso, la nación de Israel fue establecida y nació el Salvador del mundo. Ahora, tenemos que también leerlo con cuidado porque no fue que él escuchó la voz y salió corriendo. No.
El Señor le tuvo que hablar más de una vez. ¿Tú has pensado alguna vez, en algún momento, en alguna situación, en alguna circunstancia, en lo que Dios pudiera hacer en tu vida si caminaras obedientemente con Él? El Señor no nos dice siempre lo que está haciendo. No, no. Simplemente nos dice, sígueme. Y entonces cuando damos ese paso de fe, Él nos va dando la dirección. Pero ¿te imaginas si recibiéramos todos los detalles? Si tú tuvieras ya todos los detalles, te perderías la emoción de caminar con Él. Y muchas veces dirías, Señor, entonces no por aquí derecho, sino podemos coger por aquella calle o podemos voltear por aquella. Y entonces nos perderíamos las bendiciones que Él quiere darnos. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y lo primero que tenemos que ver en este llamado es perplejidad. Cuando el Señor le dijo a Abraham, no tenía ni idea ni para dónde iba, ni dónde terminaría su viaje. Él no sabía a largo plazo cuál iba a ser el resultado. ¿Tú te imaginas la cantidad de preguntas que debió tener en su mente? Deja tu tierra y tu parentela. Imagínate a Abraham por un segundo entrando a hablar con el papá. Papá, me voy. ¿Para dónde? No sé. Lo que sé es que me toca irme. ¿Con quién? No sé. Pero me voy. ¿Y qué va a hacer? No sé, en el camino me dirán qué tengo que hacer. Lo que sé es que me van a dar una tierra. Porque si me están diciendo que deje esta tierra, que deje esta familia, entonces me darán tierra y familia. Y más adelante me mostrarán la tierra. Por eso, del mismo modo que le pasó a Abraham y le debió haber pasado a la familia, muchas veces nos pasa a nosotros en nuestro caminar con Dios. Habrá cosas que no entendemos, habrá cosas que serán difíciles, habrán obstáculos. A veces nos pide que vayamos a lugares que parecen ilógicos, que hagamos cosas sin sentido. Pero ¿sabes qué? Todo eso es porque nosotros lo razonamos. Y lo que el Señor nos llama es a andar por la fe, no por la vista. El Señor no nos llama a andar por sentimientos, por razonamientos humanos. El Señor nos llama a andar por fe. Es por eso que en nuestro caminar con el Señor no podemos tomar decisiones basándonos en lo que te parece o me parece lógico. Es que las decisiones correctas se toman solo cuando tenemos en cuenta lo que es lógico para Dios. Sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira, la única manera
de recibir más entendimiento del Señor es estudiando su palabra. Es examinando lo que Él desea para nosotros. Y es mirando la manera como trabajó en las vidas de hombres y mujeres de la Biblia. Y cuando comenzamos a ver los acontecimientos desconcertantes de nuestra vida desde su perspectiva, algún día todas nuestras preguntas serán respondidas. Y todo tendrá sentido. Muchas veces no lo tiene en el momento de que va uno caminando. Pero vamos viendo y veremos cómo estuvo haciendo que todo resultara para bien, conforme a su buen propósito. En cada situación, incluso en esas situaciones dolorosas, molestas. Por eso no tenemos que comprender siempre lo que estamos haciendo. Lo único que tenemos que hacer es obedecer y dejar todas las consecuencias en sus manos. Génesis 12, del 4 al 8. Y se fue Abraham, como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Monré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Dios, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Dios, e invocó el nombre de Jehová. Lo segundo que vemos es paciencia. Si el llamado dio perplejidad, en este tiempo ya está en el tiempo de la paciencia. Todos nosotros somos una generación apresurada, pero Dios nunca tiene prisa. En el camino de la fe hay dos indicaciones: reduce la velocidad y espera aquí. Y ninguna de ellas a nosotros nos gusta. Siempre queremos mantenernos en movimiento y seguir adelante con lo que sea que el Señor nos haya llamado a hacer. Siempre queremos ir más allá. A veces tenemos la idea de que Él nos dice que demos 2 pasos al frente. ¿Y por qué no 5? ¿No sería mejor? Pero se nos olvida que Dios ha planificado perfectamente nuestra vida. Dios ha planificado perfectamente la ruta, de acuerdo con su cronograma, no con nuestro cronograma. Por eso, si Él te dice espera, ten la seguridad que Él está trabajando para lograr el mejor resultado posible. Un resultado que dará un testimonio de tu fidelidad, pero también un testimonio que glorificará al Señor. Y entonces, al ver Génesis 12, encontramos que en la vida de Abraham, las bendiciones en el esperar en el Señor, como también las consecuencias de adelantarse de su plan. Cuando Dios le dijo que dejara su tierra, pues después de algunos llamados, Abraham salió obedientemente de Harán y se estableció en la tierra de Canaán. Incluso edificó un altar y adoró al Señor. Sin embargo, cuando miramos la palabra, Abraham vio hambruna y decidió no confiar en el Señor, no esperar su provisión. Y en vez de eso, cogió su familia y se fue a Egipto. Génesis 12:10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Como vemos, no siempre Abraham fue un hombre de paciencia. También se apresuró. Se salió de la bendición del Señor.
Pero sigamos mirando Génesis 12:3. Porque si hay perplejidad, si hay paciencia, encontramos algo hermoso y lo encontramos en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y entonces estamos hablando de protección. A pesar que muchas veces caminar por fe parece arriesgado, el camino de Dios es en realidad el más seguro, ya que Él siempre protege a quienes viajan con Él. Cuando el Señor llamó a Abraham, le prometió bendecirlo, protegerlo. Ese mismo principio de la protección divina lo encuentras a lo largo de toda la Biblia. Aunque Dios no siempre nos libre de las adversidades, nos ayuda a atravesar las pruebas. Y siempre las utiliza para mejorar nuestra relación con Él, para fortalecer nuestra fe. El Señor incluso interviene a nuestro favor cuando estamos en dificultades, como resultado de esas decisiones imprudentes. Muchas veces cometemos un desliz en nuestra fe y sin embargo Él no nos abandona. Él entiende nuestras debilidades y sabe también cuando tenemos un corazón inclinado a Él, pero también sabe cuando tenemos un corazón apartado de Él. Y todo esto significa que no tendremos que sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. No, de ninguna manera. Es que el principio divino de la siembra y la cosecha aún hoy en día sigue vigente. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto tenemos que tenerlo claro. Él nos protege, pero nosotros siempre debemos pagar las consecuencias de nuestras malas acciones. Lo vemos en Abraham, en Isaac, en Jacob, lo vemos en David. Y a lo largo de toda la Biblia lo encontramos. Y muchas veces lo hemos vivido en carne propia. Y a veces la gente no entiende que lo que está viviendo no es que Dios lo esté castigando, sino que es consecuencia de malas decisiones, de esos deslices de la fe que a veces decimos, que me deslicé. A veces no fue un desliz, a veces fue una caída tremenda. Pero bueno, sigamos adelante. Génesis 21:1-2. Visitó Dios a Sara, como había dicho, e hizo Dios con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El nacimiento de Ismael dio como resultado estrés y conflicto en la familia de Abraham. Sin embargo, aunque el torpe intento de Sara de tener un hijo complicó el plan del Señor, eso nunca frustró sus propósitos. El hijo prometido Isaac llegó de todas maneras de acuerdo con el plan de Dios. ¡Wow! Aquí estamos viendo el péndulo. Mire, al caminar con el Señor, habrá momentos que se sentirá que la vida espiritual oscila como un péndulo. La fe, la duda. La fe, la duda. Se sabe lo que dice la palabra de Dios, pero las circunstancias, los sentimientos dicen y nos hacen sentir algo diferente. Abraham, sin duda le fue difícil algunas veces creerle a Dios. Su fe era fuerte. Era muy fuerte cuando comenzó su peregrinación. Pero cuando empezaron las amenazas, cuando empezaron las dificultades, cuando empezaron las circunstancias, muchas veces le pareció como que el Señor lo llevaba muy despacio. Muchas veces le pareció que el Señor iba despacio para cumplir sus promesas. Y esas dudas se apoderaron de su fe.
Sin embargo, encontramos en Abraham algo hermoso. Y es que cuando tuvo que enfrentar su mayor prueba de fe, esa mayor prueba de su vida, se encontró que su fe se había vuelto tan fuerte que fue diligente en obedecer la orden de Dios y llevó hasta el altar a sacrificar a Isaac. Eso lo encontramos en Génesis 22, 1, 18. Y era tan fuerte su fe que creyó que Dios podía hacer lo imposible. Pasó la prueba y el Señor salvó a Isaac. Por eso, cuando te sientas como el péndulo, vea la palabra del Señor. Evalúa tu fe, porque muchas veces, a pesar de la duda, a pesar de las circunstancias, nuestra fe está fuerte. Nuestra fe está firme. Y en el momento que dudes, es normal porque estamos en nuestra carne. Lo normal es quedarnos en la duda. Debemos caminar hacia el Señor. Es cuando más rápido debemos ir. Pero sigamos, porque entonces encontramos paz. ¿Tú te imaginas a Abraham bajando con Isaac? La Biblia no dice si Isaac dijo algo, qué mirada tenía Isaac, qué pasó en ese transcurso. No. Lo único que nos enseña la Biblia es que Abraham aprendió a confiar en Dios. Y puedo experimentar esa paz maravillosa que significa tener una relación con el Señor. Y deberíamos aprender, porque eso es todo lo que necesitamos nosotros. Es que no hay paz fuera del camino de la fe. No es cuestión de tener todo lo que deseamos, sino de desarrollar una actitud de confianza y tomar la determinación de obedecer, sabiendo que Dios siempre nos lleva por el camino correcto. Por eso, cuando se trata de fe, tenemos ventajas que no estuvieron al alcance de Abraham y de muchos otros. En ese tiempo no tenían la Biblia. Nosotros no podemos decir que es que Abraham sacó la Biblia y se puso a leerla para recoger la fe. No. Pero nosotros sí. Tenemos la palabra del Señor. Y es la que nos revela todas las perspectivas de Dios en cuanto a la fe. Y es la que nos permite aprender de éxitos y fracasos de quienes nos precedieron. Y la idea es que aprendamos, no que vayamos a buscar, muestre a ver quién se equivocó como yo me equivoqué. No. La idea es que aprendamos y empecemos a caminar diferente en nuestro caminar, teniendo en cuenta las experiencias de los hombres y las mujeres que aparecen en la Biblia. En segundo lugar, tenemos esa encarnación del Hijo de Dios, aquella que ocurrió hace 2000 años después de Abraham. Mira, este patriarca carecía del Nuevo Testamento. Él no tenía ni idea acerca de Jesucristo. Él no sabía de esa presencia interior del Espíritu Santo como si la tenemos los creyentes de hoy. Por eso deberíamos tener en claro que tú y yo deberíamos aprender de Abraham. Aprender de los éxitos para caminar con el Señor y aprender de los fracasos para no apartarnos del Señor. Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Hebreos 9:10, ya que conscientes solo de comidas y bebidas, de diversas
abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Miren, Abraham demostró fe por la revelación que había sido dada. Eso significa que fue un hombre que a pesar de las circunstancias no era carnal, era espiritual. Que no estaba pendiente de la comida y la bebida. Que no estaba pendiente de poner fundamentos. Él soltó sus ídolos y tomó la mano del Señor. Y caminó con ese Dios. Él fue el que dejó el Dios de sus padres y se fue con el Dios que conoció, que le habló y que le guió. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros nos tomamos del Dios de nuestros padres en la religiosidad. ¿Usted cree en Dios? Sí, porque mi papá y mi mamá creían en Dios. No, pero usted, no, pues sí. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo voy y asisto y no asisto y no hemos tenido esa verdadera relación. No hemos experimentado realmente al Señor. A Abraham le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y Él nos demostró esa fe por medio de la revelación que le fue dada a Él. Y a cada uno de nosotros el Señor hará sus revelaciones. Y puede ser que nosotros leamos la Biblia, pero la revelación de la Biblia es personal. Y qué hermoso. Porque si nosotros tomamos de ejemplo a Abraham y empezamos a caminar y al hacer nosotros lo mismo, cada día experimentaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la emoción de seguir al Señor. Esa emoción de estar paso a paso en el poder del Espíritu Santo. Qué hermoso caminar hacia la meta final, que es la eternidad con Dios. Y todo esto es posible cuando estamos firmes, cuando nuestros pasos son sostenidos, cuando somos asidos de la mano del Señor Jesús. Avanzar no se logra dependiendo de la fortaleza personal, de la sabiduría, de que es que yo sé lo que estoy haciendo. No. Debemos ser afianzados de la fortaleza divina. Y tenemos que también decir lo que es probable que las circunstancias adversas nos desprendan temores, inquietudes, incertidumbres. Pero estamos llamados a seguir caminando en fidelidad a Dios. Nos anima la esperanza de que nuestro amado Padre cumplirá aquello que nos ha prometido. En el presente muchas bendiciones y mañana la vida eterna. Nosotros estamos de paso, nuestro tránsito terrenal con Dios amerita que tengamos esa fe. Puede que no veamos ahora la materialización de las promesas divinas, o a veces no hemos querido mirar esas promesas, pero debemos seguir caminando firmes, como aquellos hombres que describe la palabra del Señor, hombres llenos de fe. Estamos llamados a guardar la esperanza, confiando en la veracidad de las promesas, esas promesas que nos ha venido dando el Señor. Con la ayuda de Cristo podemos despojarnos de todo temor, de toda duda, de toda incertidumbre que nos impide avanzar. Con la ayuda del Señor podemos vencer la tentación que inclina nuestra naturaleza al pecado. Con la ayuda del Señor podemos avanzar en el camino de fe con perseverancia. Tu mirada no puede estar puesta en las circunstancias. Tu mirada debe estar en esa meta sagrada. El Señor Jesús es quien nos fortalece con la fe necesaria para vencer. Muy claramente
se nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor Jesús es quien nos anima cuando llegan los momentos difíciles. Ten en cuenta que la vida es un caminar. Cada día caminamos por una senda que nos lleva a diferentes lugares. A veces es un camino que nos lleva a ese descanso, a esa paz, que se parece a una vereda entre las montañas verdes que con cada vuelta revela un manantial, un lago pacífico, una vista panorámica, un lugar donde no quisiéramos movernos. Pero también tenemos que mirar que en otros momentos nuestro caminar nos lleva por desiertos inmensos. Y muchas veces un día sigue a otro sin cambios perceptibles. Y sentimos que nuestra alma se muere de sed. Pensamos que nunca saldremos de ese desierto, que la vida nunca será mejor, que el sueño de un oasis de paz y descanso no es más que un espejismo. Así es nuestra vida. Solemos pensar que la calidad de nuestra vida depende del lugar en que nos encontremos. Creemos que solo podremos vivir bien si las circunstancias de nuestra vida son propicias. Que el viaje solo vale la pena para nosotros si el paisaje es acogedor. Así muchas veces pensamos. Y estamos cometiendo un gran error al pensar así. Mucho menos importante que los lugares por los que andamos en el camino de nuestra vida es esto. ¿Con quién andamos? Es que la compañía, no el campo, determina la calidad de nuestro camino. Y entonces podríamos llegar nuevamente a ese hombre que nos ha llevado durante todos estos días, la vida de Enoc. La Biblia nos dice que él caminaba con Dios. Y entonces vemos que es un hombre que también nos da testimonio. Que Abraham tuvo que dejar, mientras que no tuvo que caminar. Miren, si morir o desaparecer son dos circunstancias que vemos en la Biblia. Y de pronto vemos que Enoc y Elías son dos personajes que desaparecieron, que no experimentaron la muerte física, sino que Dios se los llevó. Pues tendríamos que ver cuál fue el ejemplo que tuvieron estos hombres, y es que es algo que nos recalca la palabra del Señor. Anduvieron con Dios. Y entonces estamos hablando de hombres justos. Y muchas veces leemos, por ejemplo, en Enoc una vida muy larga, pero a veces es muy breve con respecto a sus contemporáneos. Si nosotros comparamos a Enoc con Matusalén, pues Matusalén vivió más que cualquier otra persona en la historia. Eso quiere decir que Enoc murió joven para sus contemporáneos. Murió, porque es que para nosotros el irse es morir, pero para Enoc lo que pasa es que Dios se lo llevó. ¿Y eso qué significa? Que cuando el Señor se lo llevó ya él había cumplido su propósito. Él vino, cumplió su propósito en la tierra y Dios lo quitó de la corrupción de este mundo y lo llevó a estar con él. Y cuando nosotros vamos y miramos en la palabra del Señor, vemos que la corrupción del mundo en aquellos días ya era muy grande. Nosotros a veces pensamos que el pasado fue un tiempo más puro, más inocente, más casto, pero la Biblia nos enseña que
que la naturaleza humana después de la caída del hombre ha sido siempre la misma. Sin embargo, nos demuestra con claridad que a pesar que hay hombres que vivieron tiempos de maldad, y que en el caso de Enoc después Dios tuvo que destruir a la humanidad en el diluvio, pues encontramos que los males de la sociedad de hoy no son diferentes a la sociedad del tiempo de Enoc, de Noé. La degradación, el homicidio, la drogadicción, la homosexualidad, la violación. Existían, existen y han existido por toda la sociedad. Y cuando nosotros miramos y pensamos cómo estos hombres pudieron caminar en medio de todo esto, de todas estas circunstancias, y estaría hablando de Enoc y de Noé, de cómo pudieron caminar estos hombres en medio de una sociedad corrupta, pues encontramos la clave en Hebreos 11, 5, 6. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, estamos hablando de algo muy interesante. Y es agradar a Dios. Enoc anduvo con Dios porque tuvo fe en el carácter de Dios. Y lo que encontramos en el Antiguo Testamento no es un testimonio acerca de la fe de Enoc, sino más bien de la declaración de que él agradó a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Habría sido imposible que no de agradar a Dios aparte de la fe. Por eso si no tenemos fe, pues no habrá base para vivir de una forma que le complazca a Dios. Esta es la razón que el enemigo busca de mil maneras atacar nuestra fe. Él ataca sobre todo lo que creemos acerca de Dios. Tú y yo hemos visto cómo mucha gente ha desfilado por la iglesia, pero no ha desfilado ante Dios. Mucha gente cómo ha pasado y se ha dejado, como dicen algunos, contaminar. Dejaron atacar su fe. Por eso, si tú y yo vamos a agradar a Dios, tenemos que creer antes que nada que Él existe. Porque lo primero que el enemigo hace es atacar para hacernos dudar de la existencia de Dios. Y entonces empiezan a salir muchas teorías, muchas explicaciones en la existencia del cosmos sin la necesidad de Dios. Y muchas personas se dejan llevar de esas ideas. Pero podrías ir al Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero también tenemos que creer que Dios recompensa a quienes le buscan. Tenemos que creer, en otras palabras, que vale la pena buscar a Dios. Y es ahí donde vemos caer a muchas personas. Y es donde vemos que muchas personas andan en problemas. La gran mayoría de las personas creen en Dios, creen que existe un supremo, les gusta la idea que hay alguien que los está cuidando, pero ¿cuántos realmente creen que vale la pena buscar a Dios? ¿O cómo explicas que la gente no se quiera reunir como iglesia? Que la gente no quiere dar valor a la oración, que la gente le da pereza estudiar la palabra. Por eso, ¿cuántos de nosotros creemos que vale la pena buscar a Dios? Enoc agradó a Dios porque tuvo fe en su carácter. Enoc creía en un Dios que vale la pena buscar.
Hoy te diría, ¿en qué clase de Dios crees tú? ¿Estás creyendo en un copiloto divino que te ayuda cuando te metes en apuros? ¿Crees en un Dios que te está mirando desde lejos y tratas de no irritarlo, de no molestarlo mucho? La única forma de agradar a Dios es creer que Él existe, que es un Dios que recompensa a quienes lo buscan. Vale la pena que nos esforcemos en buscar en Dios. Vale la pena en sacrificar tiempo, nuestra energía para conocerlo y agradarle. Enoc complació a Dios porque tuvo fe en su carácter. Y solo así podríamos hacerlo tú y yo. Confiemos en el carácter de Dios. Confiemos en lo que significa creer que Él obrará. Dios ya nos ha dado una visión para entender sus planes para el futuro. Mira Daniel, mira Apocalipsis, mira algunas secciones de otros libros. Dios nos viene quitando el velo y nos ha quitado el velo para que entendamos lo que sucederá. Y si tú nunca has caminado con Dios, hay 3 cosas que tienes que entender. La primera cosa es que tus pecados te separan de Dios. Para que puedas caminar con Él, tus pecados tienen que ser purificados. La segunda es que Cristo vino a este mundo para purificar tus pecados. Él se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó así pagando tu pecado. Y la tercera es que para poder recibir el perdón tienes que arrepentirte de tu pecado y confiar en Jesús. Si nunca has hecho esto, hoy ora. Invita a Cristo a salvarte. Él lo hará. Si lo has hecho pero te has apartado, vuelve a hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque los cristianos estamos llamados a caminar en victoria con la ayuda del Señor Jesucristo. Él nos guía, nos ayuda y nos fortalece para seguir adelante, por encima de las circunstancias. Cuando llega el desánimo, Él nos anima. Si nos asalta la incertidumbre, Él nos llena de seguridad. Y si el cansancio toca nuestra puerta, Él nos fortalece. Hoy te invito a que des pasos firmes hacia la victoria, caminando de la mano del Señor Jesucristo. Hoy, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren que seamos victoriosos en nuestro caminar. Por eso, ten en cuenta la fe en el caminar con Dios. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso. Padre bueno, gracias por el ejemplo de Abraham, Señor, porque nosotros muchas veces somos como ese Abraham fuerte de fe, que salimos adelante, pero también hay momentos, Señor, donde tenemos que reconocer que hemos dudado, que a veces creemos que como que la salida es en nuestras fuerzas. A veces creemos que te has demorado mucho, a veces no creemos en tu provisión, Señor. Papito Dios, pero gracias por el ejemplo de Abraham, Señor, porque no es que nos tranquilice, sino que nos lleva, Señor, a pasar esas circunstancias. Padre bueno, hoy te pido, Señor, por cada uno de los que están escuchando, Padre misericordioso, y de los que van a escuchar, Padre Santo, para que cada uno de nosotros podamos pasar adelante, salir del desierto y subir por encima de las circunstancias. Porque sabemos, Señor, que tú como las águilas, Señor, nos llevas a las alturas. Y jamás has pensado, Señor, que nos quedemos ahí como arrastrados. Padre bueno, gracias, Señor, porque por medio del amor de tu Hijo, una y otra vez nos levantas en cada circunstancia. Gracias, Padre amado, porque a pesar de lo que nos estamos viviendo, Señor, estamos fortalecidos en ti. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos y adelante aprendamos a caminar con el Señor en esa fe, como los grandes hombres y mujeres
que encontramos en la Biblia. Hombres y mujeres que tuvieron éxitos, que tuvieron fracasos, que tuvieron bendiciones, que tuvieron desiertos. Pero hombres y mujeres que estuvieron siempre ahí, al lado del Señor. Tú y yo, victoriosos, caminando por la fe en el Señor, creyéndole al Padre, creyendo en el Hijo y dejando que el Espíritu Santo siga revelando a nuestro corazón, siempre a la luz de la palabra. Un abrazo, muchas bendiciones. Si quieres escribirnos a nuestro WhatsApp, bien pueda. A los que nos han escrito, gracias porque les hemos podido contestar. Y sobre todo en la parte de la fe, porque en estos tiempos ha sido un tiempo de fe. Es un tiempo espiritual para estar firmes con el Señor. Un abrazo, muchas bendiciones. Y adelante, caminemos con Dios en todo momento y en toda circunstancia. Buenas noches.